Recogida de trastos viejos. Creo que Merengue empezó a quererme de verdad a partir de esa época, sin reservas pero con la gravedad casi sombría de quien acepta que el amor implica responsabilidad, entraña riesgos y que, a fin de cuentas, es una pasión peligrosa. Aquel año, a primera hora del Día de la Madre, se presentó en nuestra habitación. A mi marido, que tomaba somníferos para dormir, le costó recuperarse del sueño. Yo me desperté enseguida y, bajo la radiante luz que inundaba la habitación a través de la ventana abierta, contemplé, asombrada, la figura de Merengue, con su vestido de domingo y llevando de la correa a Viola hacia mi cama. El animal iba ataviado de la siguiente forma. Sobre la cabeza, un destartalado sombrero hongo negro con una rosa fresca prendida de su cinta y una guirnalda de flores alrededor del collar. A partir de entonces, año tras año, aparecía a primera hora del Día de la Madre, acompañada por Viola y recitando en su nombre los típicos versos de felicitación. Gracias a todos por quererme bien, por darme cobijo y por darme de comer. Queridos padres, querido profesor, gracias por las atenciones y por la educación, y que Dios bendiga la tierra con buena cosecha. Era la misma canción que seguramente entonaba Merengue para saludar a su maestro en las fiestas de su escuela primaria durante los 3 años escasos que pudo completar, en el intervalo entre la Revolución rusa de 1905 y el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Los versos se repitieron cada año junto a nuestra cama en la voz eternamente joven de Merengue, mientras Viola se afanaba, desesperado, por quitarse de encima el ruinoso sombrerito, que solo Dios sabía de dónde había salido, sin que por supuesto se lo permitieran hacer. La mujer terminaba la canción con la invariable cita, también ritual. Tu hijo agradecido te ofrece, señora madre, la rosa que en su sombrero porta. En efecto, cada día de la madre había una rosa en el desvencijado bombín del perro. A raíz de esas escenas, cuando veo un sombrero negro y redondo, me vienen ambos a la memoria. Merengue, con su traje oscuro de domingo, junto a nuestro perro empirifollado con las orejas aplastadas bajo aquel bombín. Como en el castillo de Barba Azul, donde los días se articulan en una perpetua secuencia invariable, en mi alma el espacio y el tiempo de Merengue serán ya para siempre todas las albas, las primeras luces y las fragancias que a esa hora transpira el jardín. A mi esposo toda esa significación le molestaba hasta lo indecible, tanto que la mayoría de las veces, en la víspera del Día de la Madre, prefería no acostarse, se recostaba en el sillón con la bata puesta o se refugiaba en la habitación de mi madre. Jamás pudo acostumbrarse a esas visitas matinales que le suponían ser pillado en la cama aún sin vestir. Creo que también le disgustaba ver lo mucho que me quería de Merengue y su peculiar manera de expresarlo. Era cierto, esa mujer, aunque nunca hubiese leído la Biblia, que tal vez ni siquiera tenía, me profesaba una pasión similar al amor cristiano. Esos 3 años de la primaria, forzosamente interrumpida, no le habrían sido suficientes para acercarse a los apóstoles, pero, aun sin conocer las epístolas de San Pablo, las vivía. Creo que ella me llegó a querer con la misma entrega incondicional de la que solo habían sido capaces hasta entonces mis padres, mi marido y mi hermano adoptivo, Agans, las 4 personas que, como pilares, sostenían la bóveda de mi vida. En lo afectivo, Merengue se comportaba en cierto modo como Viola, vagando perdidos por el doloroso laberinto de sus propios sentimientos. Por lo demás, el perro pertenecía a ella, no a mí. Complaciente al extremo, la sola idea de que yo pudiera necesitar algo hacía que esa mujer fuera capaz de dejarlo todo, trabajara donde trabajase, fuera cual fuese el momento, para venir corriendo a verme, y solo se tranquilizaba y regresaba a sus labores tras comprobar que yo estaba bien. Por las noches solía dejar preparado cualquiera de mis platos preferidos, o nos traía algo, un obsequio, sin razón ni motivo aparente. En una ocasión, el primer día de la recogida de trastos viejos que se organizaba anualmente en el barrio, recorrió las calles en busca de objetos que otros hubieran tirado y pudieran ser reciclados, fueran útiles o decorativos.
Recogió cuantos pudo, los limpió y los restauró para finalmente a escondidas meterlos en mi casa. La denominada ola retro no había llegado aún al país, pero Nuestra Señora de la Limpieza, con muy buen ojo, ya coleccionaba objetos que luego resultaron ser valiosos, como por ejemplo la pintura que aquella mañana encontré en nuestra biblioteca y que supimos más tarde que era un cuadro muy cotizado, aunque tuviese el marco dañado. Entre sus hallazgos figuraba también un halcón disecado sobre un soporte de ramas secas, una bota de charol, un hervidor de agua con un blasón ducal y una caja de maquillaje que supuestamente había pertenecido a una actriz. De hecho, lo que nos despertó aquel día fue el intenso olor a esos cosméticos. El conjunto incluía también un enano de jardín y un perro marrón de escayola, este último con un pequeño defecto. Para nosotros el día había arrancado de un modo frenético. El perro, después de acompañar a la mujer en su ronda de coleccionista husmeando por doquier, aullaba desesperadamente en la habitación de mi madre. Había sido encerrado para no molestar al artista en la complicada tarea de limpieza y presentación de los obsequios. Tras la discreta retirada de Merengue, el alarido quejumbroso de Viola, empeñado en que le abriésemos la puerta, se hizo insoportable. Fue eso en realidad lo que nos obligó a levantarnos y, por desgracia para todos, el primero en salir del dormitorio fue mi marido y no yo, lo cual actuó como detonante del escándalo. En cuanto entró en su despacho y vio en su librería, que ocupaba toda la pared hasta el techo, aquel enano de sonrisa aterradora junto a la bota de charol, todo ello delante de su colección de clásicos ingleses, sufrió un repentino ataque de cólera. Emerenc también había empujado el Ulises hacia atrás para dejar lugar al hervidor de agua blasonado, que, por si fuera poco, lucía un ramo de flores artificiales en su interior, mientras que el halcón reinaba imponente sobre la repisa de la chimenea. Lo que tuve que escuchar a continuación me hizo huir espantada. En mi vida había oído hablar a mi marido tan alto y sin siquiera intentar modular el volumen de su voz. Tampoco sabía que detrás de su aparente serenidad hibernaba un temperamento tan impetuoso e incapaz de controlarse. No le bastó con dar una charla llena de reflexiones filosóficas sobre el sentido de la vida y la levedad del ser, si uno puede encontrarse en su propio hogar y en cualquier momento con un enano de jardín, acompañado de una bota de caballería con su espuela en forma de alas de águila. No, aún le quedaron fuerzas para dar brincos entre las piezas de la colección. Fue una mañana de horror y yo sabía qué hacer para calmarlo. Yo intenté en vano explicar que para Merengue solo era una manera de expresar lo mucho que nos quería y que, lógicamente, la elección de los regalos reflejaba su gusto y que por favor dejara de una vez de dar saltos por la habitación y de chillar, que no lo soportaba más y que me dejara a mí resolver el asunto. Aún enfurecido, salió disparado de casa. Realmente me dio lástima. Jamás había visto a ese hombre en un estado tan perturbado, tan desorientado. Mucho más tarde, y ya con una risita azorada, me contó que después de marcharse se había cruzado con Emerenc, que estaba barriendo la calle y lo saludó amablemente. Al ver que él seguía su alocada carrera, sin ni siquiera escucharla, la vieja esbozó una sonrisa comprensiva como diciendo «Ay, ¿cómo es ese chiquillo?» Con la edad que tiene no sabe ni saludar, pero bueno, su forma de ser es así y ya tendrá tiempo de aprender buenos modales. Emerenc veía nuestra relación de pareja como un misterio imposible de desentrañar, y no entendía cómo yo podía haberme complicado la vida de esa manera, pero era un hecho consumado, y no le quedaba más remedio que admitirlo, como yo aceptaba que nunca me abriera su puerta. No importa, el amo es así. ¿Qué le vamos a hacer? Además, es normal, porque no hay hombre que esté en sus cabales. De todos los regalos, solo uno iba destinado a mi esposo, un volumen de Torcuato Tasso con una vistosa encuadernación en cuero. Lo rescaté enseguida de entre los trastos y lo escondí detrás de los otros libros. No sabía qué hacer con el resto, con el enano, por ejemplo, que tenía un delantal verde descascarillado, un candil en la mano y el gorro con el pompón aún entero.
Mi cocina estaba equipada de una forma muy peculiar con todo tipo de enseres y utensilios viejos, herencia de mi bisabuela, como botes rústicos para guardar harina, un rodillo para marcar la pasta en forma de caracol, una máquina para picar carne, una balanza antigua con sus pesas y un molinillo de café, reliquia técnica de gran valor de la famosa casa Buigot, que en aquel tiempo fabricaba enseres de cocina. El gnomo cabía justo en el espacio que quedaba bajo el fregadero. El hervidor de agua del duque serviría de recipiente para el detergente, y el estuche de maquillaje de la actriz lo usaría para guardar los míos. Quedaba aún el problema de qué hacer con el cuadro, con el halcón y con la bota de caballería. Al ave embalsamada, casi desprendida de su base de madera, y con el plumaje medio desbaratado probablemente a causa de una rata, me la pude quitar de encima fácilmente. Solté a Viola, que en cuanto salió de la habitación de mi madre, no defraudó mis expectativas y se lanzó directamente contra el halcón. Acabó totalmente destrozado por las mandíbulas de Viola en menos de 2 minutos. Por suerte, los restos tóxicos del producto con que había sido disecado estaban muy pasados y no llegaron a hacer daño al perro. El cuadro representaba a una joven mujer con la mirada perturbada y perdida en las olas negras de un mar revuelto, y de fondo una mansión y una avenida bordeada de cipreses. Quité el marco dejando solo el bastidor y colgué la pintura en la puerta de la cocina por dentro, sobre la rugosa superficie acristalada. La bota, que brillaba como nueva gracias a Emerenc, la puse junto al perchero del pasillo de la entrada. Como no tenemos paragüero, pensé, quedará perfecto. Con todos esos apaños, no resulta difícil imaginar cómo quedó mi cocina. La figura de la mujer demente sobre el cristal de la puerta, multitud de utensilios entre los cuales destacaba el molinillo de café, valiosa pieza de anticuario, el enano debajo del fregadero y un bote de manteca que perteneciera antiguamente a la cocina de mi tía y en el que se podía leer: si amas a tu pareja, cocina con mucha manteca. Cabe añadir que las paredes, en vez de la pintura o el empapelado tradicionales, estaban tapizadas con una tela de hule con dibujitos de conejos, garzas y gallos. Toda esa mezcolanza provocaba un inevitable desconcierto en cualquiera que entrara en mi cocina. Algunos reaccionaban con estupor y otros con un ataque de risa. Nada de eso me preocupaba mucho, porque generalmente nos visitaban artistas, acostumbrados a ese universo visual bohemio y algo delirante. Hacía mucho tiempo que había perdido el contacto con los miembros de mi familia, convencionales y ajenos a ese tipo de cosas fantasiosas, a quienes podrían chocar mis rarezas. La única persona de mi entorno que podía oponerse a convertir el pasillo de la entrada y la cocina en un manicomio era Emerenc, pero no lo hizo. Al contrario, disfrutaba con los escenarios de mi teatro de guiñol privado y le gustaba, desde el principio, desenvolverse entre bastidores. Sentía por los objetos extraños una sensibilidad parecida a la de Hoffmann y la de Hauff. Según contaba, uno de los acontecimientos más grandes de su vida se produjo cuando, a petición suya, le regalé el maniquí de sastre antiguo hecho a medida para el cuerpo de mi madre, que yo conservaba. Emerenc agarró el muñeco y se lo llevó a su casa con entusiasmo exaltado, como si se tratara de una reliquia digna de veneración. Por un lado, no llegaba a acertar cuáles podían ser sus motivaciones para acumular tantos y tan extraños objetos en su misterioso cuarto eternamente cerrado, y por otro, me sentía halagada y feliz porque había aceptado por fin algo mío, contra la que, como ya he dicho, era su costumbre. Volvería a ver ese maniquí muchísimo tiempo después y en uno de los momentos más irreales de mi existencia, mientras deambulaba aturdida entre aquellos objetos esparcidos, los mismos que habían acompañado a Emerenc en vida, ya desbaratados y sacados al jardín para ser rociados con gasolina y quemados. Entre ellos volví a encontrar el maniquí sin rostro de mi madre y descubrir, prendido a la altura de su pecho de pana, el iconostasio de mi antigua asistenta. En él aparecían imágenes de los miembros de la familia Grossman, de mi marido y de mí, del teniente coronel y del sobrino, también del panadero del barrio, de Viola, claro está, y finalmente de la propia Merengue de joven con el uniforme de criada y una bonita cofia que cubría sus cabellos rubios. En los brazos sostenía un bebé de pocos meses. La atracción de Merengue hacia los objetos curiosos no era una novedad para mí.
Lo que sí me sorprendió aquella mañana fue su nueva costumbre de coleccionarlos no ya para ella, sino para mí. Mi intención no era ofenderla, ni me habría atrevido a hacerlo, pero con toda mi buena intención, el perro marrón con la oreja defectuosa sobrepasaba todos mis límites. Era probablemente la creación malograda de un diletante en crisis existencial. Lo escondí detrás del mortero, pero sabía que si mi esposo lo encontraba lo arrojaría en el acto a la basura. Aquel perro era más de lo que se podía tolerar. ¿Ha visto todo lo que han tirado esos despilfarradores? Me preguntó. Lo he rescatado todo, yo sola, y se lo he traído. ¿Está contenta? Claro que me había hecho ilusión. Menuda mañanita me había hecho pasar, agradable como pocas en mi vida. No le respondí. Seguí escribiendo en la máquina. Bajo mis dedos que temblaban nerviosos iban naciendo, como embriones malformados, frases sin coherencia ni sentido. Emerenc recorrió las habitaciones para descubrir dónde había colocado los adornos. Me recriminó por haber metido el enano y la pintura en la cocina. Es una pena esconder tanto estas bonitas piezas. Castigó a Viola con un buen guantazo por desbaratar al halcón. Pobre perro, no podía alegar en su defensa que la culpa la tenía yo por haber puesto la pieza a su alcance para tentarlo. Emerenc no insistió más en el tema. Lo que más le interesaba era saber el destino del hermoso perro de Escayola. Cuando le dije que no soportaba verlo y por eso lo había quitado de mi vista, entonces sí que se indignó. Se me plantó delante de la mesa y hecha una furia, me gritó a la cara. Vaya, vaya. Así que no se atreve siquiera a darse el pequeño gusto de meter una bonita escultura en casa solo porque al amo no le gustan los animales. No sabía que fuera esclava de su marido. Y sus malditos caracoles que, como ese que está en su secretario y que utiliza para guardar las invitaciones y las tarjetas de visita. Pero si es horrible, ¿a dónde vamos a parar? Caracoles sí, pero perro no. No hay derecho. Ocúpese de esconderlo bien, porque la próxima vez que lo vea, lo rompo. ¡Qué asco! Agarró el nautilo, regalo de Maria Rickl a mi madre después del reparto del piso de la calle Kismester. Lo quitó de su base de coral y lo llevó, asqueada, hasta la cocina para dejarlo con todas las invitaciones y tarjetas entre el tarro de azúcar y el de maicena. A continuación cogió el perro con la oreja rota y lo colocó en lugar de la concha del nautilo. Eso era lo que yo no podía permitir. Estaba bien que Merengue se entrometiese en mi vida y compartiese mis espacios privados, pero lo que no podía consentir era que los transformara a su gusto. Escuche, Merengue, le dije con voz muy seria. Por favor, haga desaparecer esa figurilla de mi vista. Llévesela a la calle donde la encontró o, si prefiere, la tira, pero me da igual. No quiero verla más. Es un chiste de mercadillo barato. Está roto, es de pésimo gusto, y no es solo el amo quien no lo quiere ver, yo tampoco. Mi casa no es un museo del kitsch. ¿No ve que eso no es arte, que no es más que una simple y vulgar cursilería? Con sus ojos azul celeste me lanzó una mirada penetrante. Por primera vez le vi, en lugar de su habitual expresión llena de interés, atención y afecto, una chispa de desdén que, además, no pretendía ocultar. ¿Qué es quiche? Preguntó. ¿Qué significa esa palabra? Por favor, explíquemela. Me costaba encontrar la fórmula adecuada para hacerle ver qué culpa tenía el pobre perrito para ser considerado un producto barato, feo y mal proporcionado, que quiche es algo falso y real, ideado para satisfacer sin más necesidades de placer baratas y superficiales. Quiche es el sustituto de valores verdaderos, sinónimo de falta de autenticidad y calidad. ¿Este perrito es entonces falso? Preguntó indignada. ¿Y por qué, si no le falta nada? ¿Acaso no tiene sus orejas, sus patas y su rabo? ¿Y esa cabeza de león de bronce que ha colocado usted sobre el archivero y que todos sus invitados adoran y le dan golpecitos como idiotas, pero que es un león que no tiene ni cuello ni nada, solo la cabeza, y que cuando la golpean hace como si llamaran a una puerta que no es más que un armario lleno de papeles? De modo que un león que ni siquiera tiene cuerpo no es falso, y un perro que se parece a un perro de verdad sí lo es. Vaya cuentecito, pura mentira. ¿Por qué no me dice directamente que no quiere aceptar nada mío y punto?
No me diga que el problema es este pequeño desperfecto en la punta de la oreja. Si usted misma guarda bajo cristal una cosa negra rarísima, un fragmento sucio de barro, que su amigo de Atenas desenterró de yo que sé qué isla. ¿Me quiere decir usted que ese trozo es algo completo, perfecto y bonito? No, usted se está mintiendo a sí misma porque no se atreve a reconocer que le tiene miedo al amo. Bien, yo lo puedo entender, pero lo que no tiene que hacer es disimular su cobardía con palabras como quiche. Lo alarmante de todo fue que Merengue casi había dado en la diana. Aunque a mí también me parecía repulsiva la estatuilla del perrito, no la escondí detrás del mortero por eso, sino por lo que acababa de decir Merengue. Nada en el mundo, ni siquiera todos los fondos del museo de Heraclión, merecía darle un disgusto a mi marido. Y era verdad que los argumentos de crítico de arte progre solo valían para justificar eso. Merengue, después de escucharme con manifiesta ironía, cogió el perrito y lo guardó en el fondo de la cesta de compra que llevaba siempre encima. Ya se iba cuando, de pronto, reparó en la bota discretamente arrumbada contra la pared del pasillo, a la sombra, la hizo volcar con un gesto violento, sacó los paraguas de su interior y los lanzó a mis pies. Enrojecida de cólera me gritó: «¿Está usted loca? Nadie en su sano juicio utilizaría una bota como paragüero. ¿Usted cree que la he traído para eso? ¿O me cree tan idiota que soy incapaz de apreciar lo que tengo entre manos, o de distinguir lo que es correcto de lo que no lo es?» Bruscamente abrió el cajón de herramientas del mueble de entrada, agarró el destornillador y arremetió contra la bota. Estaba allí frente a mí, a contraluz, injuriándome sin parar, lo cual no dejaba de impactarme porque nadie, ni en mi infancia, me había regañado. Para recriminarme, mis padres aplicaban algo mucho más sofisticado, un método que no hería con palabras, sino con silencio. Me dolía más cuando no me dirigían la palabra, cuando me ignoraban. Al terminar, Merengue se puso la bota bajo el brazo. Era clara señal de llevársela. En cuanto a la espuela, que se había desprendido, la tiró sobre la mesa. «Usted es ciega y tonta, aparte de cobarde», enumeró mis defectos. «Yo no sé por qué la quiero, solo Dios lo sabe, pero que conste que no se lo merece. A lo mejor con la edad, cuando madure, entrará en razón, aprenderá a apreciar lo bonito y se armará un poco de valor». Se marchó dejando la espuela en la mesa. Para evitar que la descubriera mi marido, que estaba a punto de llegar, la recogí. Al mirar la pieza de metal, oxidada y ennegrecida, vi un vivo destello de color rojo. Era un granate incrustado en el centro de la espuela. Al limpiar los cachivaches a conciencia antes de llevarlos a mi casa, Merengue debió de haberse percatado. El regalo, pues, no era la bota en sí, sino la piedra preciosa. Era una pieza perfecta, podía llevarla a un joyero y montar con ella una hermosa alhaja. Estaba allí, mirando el fulgor bermellón de la piedrecita, y una vez más me sentí avergonzada. Un fuerte impulso casi me empuja a correr detrás de la vieja, pero me contuve y reflexioné. En definitiva, no debería consentir que ella manifestara sus sentimientos de forma tan desmesurada y brusca. Hacía falta que aprendiese a modularlos un poco más. Hoy en día sé algo que en esa época aún desconocía, que el cariño es una emoción desarticulada por excelencia, y por eso se resiste a ser dosificada con prudencia. Es inútil pretender regular cómo debe encauzar cada uno sus afectos, no hay fórmulas que valgan. Una vez serenado con el paseo y con sus periódicos bajo el brazo, mi marido regresó. La casa estaba tranquila. La inspeccionó hasta el último rincón para comprobar si finalmente había desaparecido todos esos cachivaches indeseables. La cocina le seguía pareciendo absurda, pero como ya tenía la mente más fría, aunque hubiese encontrado una ballena disecada, como la que colgaba del techo en la tienda de mis bisabuelos, le hubiera dado igual. Sabía, además, que ese recinto, que era mi territorio, no tenía salvación posible. Allí mi espíritu lúdico se explayaba reuniendo todo tipo de objetos imposibles. ¿Qué importaba entonces que en ese museo repleto de cosas extravagantes, como las que hacen los locos en las terapias curativas, hubiera un retrato de una mujer con la mirada demente y un hervidor de agua que había pertenecido a un duque? Menos mal que el enano, resguardado a la sombra del fregadero, no había llegado a descubrirlo. Por fin volvía a reinar el silencio en casa.
Yo disfrutaba de esa paz sin darme cuenta de que era como la calma antes de una tormenta, que Viola, cabizbajo, presentía y anunciaba con su enervada conducta. Al mediodía supe que me tocaba sacar a pasear al perro, pues Emerenc me tenía castigada y no se molestó en hacerlo. Bueno, saqué a Viola a la calle, lo que él agradeció, comportándose como un diablo. No podíamos ir por la Alameda, donde las patrullas de policía hacían su ronda, y la acera estaba ocupada con los trastos viejos no retirados aún. Viola, alborotado en extremo y tirando violentamente de mí con la correa, merodeaba de aquí para allá olfateando y marcándolo todo con sus orines. En un momento dado divisé la figura de Merengue, que recogía agachada una arquita decorada a mano, pero no le hice caso. Fingí no haberla visto y volví a casa con el perro, que estaba como loco. Por la noche, en vez de venir personalmente, Emerenc mandó a su sobrino acompañado de su esposa, una mujer bajita que trabajaba de esteticista y tenía unas manos muy pequeñas. Ya los conocía, su tía me los había presentado un día diciendo: «Este es el hijo de mi hermano Yoshi». Era un hombre amable y de buen carácter. Nos comentó que su tía no dejaba entrar en su feudo privado ni siquiera a él, que era su pariente, lo cual no parecía molestarle demasiado porque mientras lo contaba se reía. Emerenc quería mucho a esos jóvenes, aunque les reprochara que en lugar de tener hijos ahorraran para comprarse una casa, o que les gustaran los largos viajes al extranjero organizados por agencias. La tía los recriminaba a menudo por eso, lo que no le impedía, aun a regañadientes, darles pequeñas sumas de dinero, a veces incluso cantidades importantes, ora para un viaje, ora para comprar un coche nuevo. Emerenc tenía bastante ahorrado y una renta fija mensual que era ingresada en su banco desde el extranjero. Cuando una vez le pregunté quién se lo mandaba, me dijo que eso no era asunto mío. Tenía razón. Aquel día de la recogida de trastos, el hijo de Yoshi me comunicó, entre serio y sonriente, que Emerenc mandaba decir que dejaría de trabajar en mi casa, que vendría hasta que acabara el mes y que aprovechara ese tiempo para buscar a alguien que la sustituyera. La serie de sorpresas que Merengue nos había preparado esa mañana había dejado un pozo amargo en nuestra amistad, por lo cual la reacción de mi marido fue encogerse de hombros con indiferencia. Yo no podía concebir que eso fuera en serio y que ella dejaría de aparecer por mi casa, como antes, a cualquier hora del día. Vendrá seguro, me consolaba. No le habrá gustado mi discursillo sobre el quiche. Ahora se está haciendo de rogar, pero aparecerá sin falta. Si no por mí, por Viola. El hijo de Yoshi no era optimista al respecto. No crea usted, lo que ella dice es lo que es. Hay que tomarla en serio, no suele arrepentirse. Si ha tomado la decisión de no volver a verla a usted, de ahí no saldrá. Aunque no tengo ni idea de por qué se ha ofendido, no me ha dicho el motivo. Yo, por mi parte, ya sé que es una persona muy difícil de entender y convencerla de algo. Por Dios, es imposible. No entiende nada del mundo actual que la rodea, tergiversa las cosas. Una vez intenté explicarle la importancia de la reforma agraria y, para empezar, me dio una bofetada, y luego me dijo que eso que había hecho en el 45 le daba completamente igual, que a ella ni le habían regalado ni le habían quitado nada, así que no hay nada más que hablar del asunto. Créame, es inútil tratar de quitarle algo de la cabeza si va en contra de sus convicciones de toda la vida. Lo han intentado más de una vez en esas campañas de concienciación ideológica. A los pobres delegados los volvía locos con su cabezonería. De hecho, resultó ser la única que se resistió a contratar, ni uno, de esos bonos que decían que tenían garantía estatal, y que eran, todos lo sabemos, poco menos que obligatorios, e imagínese todo lo que su amigo el teniente coronel habrá tenido que armar para defenderla por eludir un deber así. Hoy, por ejemplo, también me ha echado a mí y me ha dicho que después de entregarle a usted el recado, me marche deprisa y no aparezca por su casa en un buen rato. No le vamos a suplicar que vuelva, concluyó mi marido. Es una ciudadana libre. Yo no la ofendí. Simplemente le impedí que convirtiese mi casa en un mercadillo de baratijas. El hijo de Yoshi, tras cavilar un momento, dio su opinión. Déjeme decir, señor profesor, que Merengue tiene un gusto delicado e intachable, y fijando la mirada en mi esposo, deberían haberse dado cuenta de ello.
Lo que pasa es que cuando elige regalos para ustedes, cree que son para 2 niños y no para los 2 adultos que son. Recordé la mesa que había preparado aquel día. Todo, la comida y la presentación, había sido impecable. Emereng tenía muy buen gusto y debía de ser verdad que escogía para mí y para mi marido regalos infantiles. Nos habría traído la bota no porque tuviera una piedra preciosa incrustada, sino porque le parecía un buen juguete para un muchachito pequeño como mi esposo. Y, como yo había cogido a Viola y me gustaban las mascotas, me había buscado otro perrito. El sobrino de Emereng nos contó un par de cosas más, entre ellas que su tía, por alusiones indirectas, ya les había dado a entender que quería hacer testamento y que como a nosotros ya no nos iba a pedir ninguna ayuda y que él mismo, como parte beneficiaria, ya que los herederos serían ellos, no debía intervenir, lo tendría que redactar el oficial amigo de la vieja. Se suponía que les dejaría una buena cantidad de dinero, puesto que ella apenas tenía gastos, no pagaba alquiler ni compraba nada para su vivienda, pues tenía de todo, un ajuar completo, enseres y hasta esos muebles de origen misterioso. Solo tenía que gastar en comida, porque incluso encendía la estufa con leña que ella misma recogía en el bosque cercano. Los muebles de la tía probablemente estarían arañados por los gatos, pero no importaba, no les hacían falta porque su piso estaba bien amueblado y equipado. El dinero sí les vendría bien, así podrían empezar a construir una casa, aunque nada de eso era urgente, que antes deseaba con todo su corazón que su tía viviese 100 años más, se lo merecía, pues era de esas personas de las que ya no hay, buena, y con toda la pureza del mundo. Tenía un defecto, eso sí, esos prontos incontrolados y esas reacciones imprevisibles, motivo por cierto de su actual visita. Nos despedimos prometiéndonos que, a pesar del último incidente, seguiríamos en contacto por si surgiese cualquier problema con Emereng, como una enfermedad. Aunque eso era poco probable, pues ella, que trabajaba 10 veces más que cualquier jovencita, jamás había tenido achaques de ningún tipo. Y que, pasara lo que pasase, no nos enfadáramos, que, con lo buena que era, no se lo merecía. No se trataba de enfadarnos. La reacción de mi marido, entre preocupado y aliviado, parecía contradictoria, y yo me sentía apesadumbrada. Nos habíamos acostumbrado a que todo funcionara en un perfecto orden en nuestro día a día, lo que nos permitía centrarnos y entregarnos por completo a la actividad intelectual, sobre todo en mi caso. La presencia benévola de esa mujer que lo hacía todo por nosotros y conseguía que nuestras vidas fluyeran de manera relajada y confortable, nos había hecho bajar la guardia. Estábamos tan acomodados a esa situación que el impacto había sido enorme. Era un contratiempo que había surgido inesperadamente y que me obligaría adelante a dedicarme a las tareas del hogar y a postergar por tanto mi trabajo de escritora durante semanas y semanas. También podría seguir dedicándome a escribir, pero sin que nadie atendiera nuestras necesidades domésticas. No obstante, no era eso lo que más me pesaba, sino la idea de que hubiéramos ofendido a Emereng, sin ni siquiera saber en qué apartado de ese incomprensible entramado de leyes que regía su mundo merecíamos un castigo tan severo. Parecía completamente ilógico que todo hubiera sido por despreciar su perrito con la oreja rota. Al principio, el comportamiento de Viola fue absolutamente demencial, hasta que asumió que, por mucho que protestara, ella no volvería. Debía de haber captado, solo él sabría cómo, el mensaje de las palabras del hijo de Yoshi. Tras analizar bien los hechos, la conclusión final de mi marido fue que la decisión de esa mujer había sido arbitraria y, a todas luces, injustificada. Pero si ella quería tomarse a mal algo tan normal como querer decorar nuestro hogar conforme a nuestro gusto y no al de ella, ese era su problema. Nosotros seguiríamos nuestra vida igual sin ella. De repente me sentí sin fuerzas. La sensación de agotamiento era tan intensa, tan demoledora, que no podía encontrar explicación alguna en la realidad. En esas pocas horas que habían transcurrido desde el altercado, no había tenido que hacer nada que la justificara, ni siquiera la comida, que como de costumbre nos esperaba preparada en la nevera. Ese día no acerté a escribir ni una línea, algo que tampoco podía achacar a lo que había sucedido, pues la inspiración, ese estado de gracia, es huidiza por naturaleza y no siempre guarda relación con lo inmediato. Mi decaimiento, a buen seguro, fue secuela del malestar anímico que me había dejado el incidente. La alegría nos transmite menos bríos, la tristeza, en cambio, nos debilita.
Yo me sentía tan afectada no por tener que buscar a otra persona para atender las labores de mi casa, sino por algo más elemental. Tenía que reconocer lo que me había empeñado en ignorar hasta ahora. No solo Emerenc me profesaba un afecto que sobrepasaba el cariño normal. No, no era solo eso. Yo también había llegado a quererla. La verdad era que detrás de mi aparente talante abierto, de esa fachada de mujer amable con todo el mundo, en el fondo escondía un gran hermetismo. Cualquiera con sensibilidad o capacidad de observación podía darse cuenta de ello. Era tal mi hermetismo que me asustaba a mí misma. En realidad podía contar con los dedos de una mano las personas que verdaderamente consideraba como cercanas. Desde la muerte de mi madre, el único ser por el que llegué a sentir un verdadero afecto había sido Emerenc. La noche fue penosa. Mi esposo, al ver mi sufrimiento, hizo lo posible por colaborar y se ofreció para sacar a pasear a Viola. Ya sabíamos que iba a ser una dura empresa. Cada vez que tenía que salir con él, el perro se ponía pesado, impertinente y se resistía a dejarse llevar. Después mi marido, si bien hubiera preferido sentarse a escuchar la radio, como un gran favor se quedó a ver la televisión conmigo. Evitamos mencionar el nombre de Merengue, pero nuestro silencio hablaba de ella. Mi compañero era un competidor nato. El triunfo era como la sal de su vida. Le proporcionaba una gran satisfacción, lo hacía rejuvenecer e incluso sanaba sus enfermedades. Y ese día en el que Merengue nos declaró la guerra fue para él el momento de la victoria. No lo dijo, pero yo lo percibí. Es más, al verlo allí sentado, en actitud jactanciosa, lo imaginé con la cabeza coronada con los laureles del triunfador. Viola se disponía a dormir. Por más que insistimos, fue incapaz de hacernos siquiera su habitual gesto de despedida. Con el rabo escondido entre las patas, todo su ser transmitía una terrible aflicción. Se arrastró hasta la habitación de mi madre y una vez allí se desplomó con el dramatismo de un herido en combate. Transcurría el segundo día de la recogida de trastos viejos, lo cual suponía siempre un gran movimiento en la calle después del atardecer. Nosotros, como todos los años, nos sentamos en la terraza para entretenernos un rato con el espectáculo de la gente que, en la oscuridad, salía en busca de objetos valiosos. Pronto descubrimos otro indicio más de que algo pasaba con Emerenc. La brigada que solía organizar bajo su mando para la ardua labor de selección de trastos viejos estaba allí, pero sin su jefa. El círculo de asiduos de la anciana, entre admiradores y seguidores, reunía a los personajes más variopintos del barrio. Algunos de ellos disfrutaban de privilegios especiales, como Sutu, la vendedora del puesto de verduras, Adelka, la viuda del asistente de farmacia, y finalmente Paulette, una señora muy mayor que, aparte de ser solterona, tenía una pequeña tara física, una giba, y, por si fuera poco, su vida había sido toda una epopeya de adversidades. Según contaba Emerenc, en sus mejores días había trabajado de institutriz y más tarde de profesora de idiomas, pero durante la guerra los soldados habían saqueado su casa y se habían llevado todos sus bienes. Posteriormente, y para más desgracia, la familia que la había empleado emigró al oeste sin siquiera pagarle el salario del último mes. Jamás volvió a encontrar un trabajo estable. En esa época la gente ya no necesitaba niñeras ni estudiaba lenguas. Se vio marginada paulatinamente, hasta llegar al punto de no tener nada que llevarse a la boca. De vez en cuando aún la llamaban para planchar o dar alguna clase particular de idiomas, y aunque con eso ganara algo, siempre se la veía hambrienta. Al parecer dominaba bastante bien el francés, y en las frecuentes tertulias de café debió de haberle enseñado algo a su amiga. Lo deduje porque al hablar Emerenc utilizaba cada vez más vocablos galos y, cuando lo soltaba, lo hacía en su justo lugar y con una pronunciación impecable. Uno de sus dones era su facilidad para las lenguas. Le bastaba con oír una palabra una sola vez para memorizarla ya para siempre y con el acento correcto. En las tinieblas de esa noche podíamos divisar los contornos de las tres amigas, Utu, Adelka y Paulette, rebuscando afanosamente entre los trastos del suelo para cargar las enormes cestas que cada una llevaba en la mano. Sin embargo, y pese a que esos días representaban siempre para ella una oportunidad única para la casa de antigüedades, Emerenc no aparecía. Estaba segura porque podía reconocerla aún en penumbra, solo por su manera de moverse. En años anteriores, su figura rastreando con la esperanza de encontrar algo útil entre los restos de chismes rotos, recordaba a un soldado intentando encontrar a alguien con vida entre los caídos en combate después de una batalla.
En esa ocasión el conflicto no se resolvió tan fácilmente como aquella primera vez, cuando Viola, con su gestión primaria pero eficiente, había logrado traernos de vuelta a nuestra asistenta. A raíz de este percance fue, quizá, cuando descubrí toda la dimensión del poder mágico que emanaba de esa mujer. Sin necesidad de acercarse físicamente a nuestra casa, y solo mediante misteriosas vibraciones, como ondas de radar, logró paralizar al animal. Existe una gama de métodos muy variados para hipnotizar. Emerenc se valía del más complejo de todos ellos, el que consiste en privar al ser querido, en su caso Viola, de su presencia para así recuperarlo. Aunque con dificultades nuestra vida seguía su curso, yo, atareada en la búsqueda de una chica para la limpieza, hasta dar con una tal Anus que finalmente no duraría más que unos pocos días. Su principal ocupación consistía en, al cabo de media hora de trabajo, llenar mi bañera con agua caliente, sumergirse con deleite en ella y juguetear con el jabón entre estridentes chillidos de placer. Cuando se hartaba, salía y se dedicaba a pasear por el piso como Dios la trajo al mundo, con el pretexto de que tenía mucho calor. La aparición de Anus había sido, sin lugar a dudas, efecto del maleficio de Emerenc. No sé dónde debía de haberse enterado la chica, porque en mi calle, y de manera expresa, yo no se lo había dicho a nadie. Aun así, y sin haberla buscado, Anus se personó un día en mi piso, además con muy buenas referencias de otras casas. Me pilló hasta el cuello de trabajo atrasado, por eso la acepté. Después de ponerla a prueba y comprobar que no servía, la despedí al cabo de una semana. No tanto por sus originales rituales higiénicos, sino sobre todo por la reacción de Viola, que nada más verla emitió el mismo bramido, entre aterrorizado y amenazador, de cuando alguien se atrevía a acercarse a la aspiradora. Conociendo perfectamente nuestros horarios y evitando coincidir con nosotros en la calle, Emerenc acabó convirtiéndose en una maestra de la invisibilidad, como uno de esos personajes mitológicos que, en los momentos de peligro, se evaporan sin dejar rastro. Pero sin ella, empezábamos a darnos cuenta, nuestra vida no funcionaba. Llegados a una situación límite, había tenido que rechazar 3 encargos literarios, y justo después de tragarse una de esas desastrosas cenas que yo preparaba, mi marido me dijo, sin ningún tinte dramático, que nos estaba costando demasiado cara aquella rencilla por un perrito con una oreja rota. Así las cosas, estaba clarísimo que convendría pedirle a Emerenc que nos perdonara y confesarle que sin ella las cosas no marchaban bien en casa, y si el precio que teníamos que pagar por ello era exhibir un perrito de yeso en un lugar vistoso del piso, pues no pasaba nada. Total, cuando viniera una visita ya lo retiraríamos temporalmente, que sin ella estábamos imposibilitados para trabajar, sobre todo si encima tenía que llevar yo la casa. No nos quedaba otra solución que rendirnos y tributarle la recompensa que ella nos pidiera. Emprendí el camino del Calvario sin Viola, que por otra parte no pensaba venir conmigo. Estaba allí tumbado, probablemente bajo los efectos del hechizo, fijando su densa mirada en mí como si evaluara, igual que un humano, si tendría el suficiente valor para ir a verla. Y, en caso afirmativo, ¿cuál era mi motivo para hacerlo? ¿Quería recuperar a cualquier precio la paz para poder seguir trabajando? ¿O quería devolver su dignidad a Emerenc? Fui hasta la finca. Llamé a la puerta de la entrada y, al ver que no me contestaba, últimamente no pasaba mucho tiempo en la antesala, me dirigí hacia su ventana en la otra ala del edificio y golpeé el postigo de madera. Salga, por favor, Emerenc, tenemos que hablar. Creí que me haría esperar, pero me abrió enseguida y, muy seria, casi triste, se quedó delante de la puerta. Ha venido a disculparse, ¿verdad? Me preguntó sin una pizca de emoción. Fue demasiado, casi volví a sacarme de quicio y tuve que medir bien mis palabras para evitar que nos alteráramos. No. Sigo pensando que tenemos gustos diferentes, pero eso no tiene importancia, y nuestra intención tampoco fue ofenderla. Si así lo desea, el perro de Escayola se queda en casa, pero no podemos prescindir de su trabajo. Le ruego que vuelva con nosotros. ¿Aceptarán entonces el perro de Escayola? Lo dijo en un tono distante y frío. Fue una declaración de condiciones digna de un jefe de Estado. Sí, claro. ¿Y dónde lo pondrán? Donde usted diga. En el despacho del amo. Ya se lo he dicho. Donde usted desee. Nos fuimos.
Viola aún no había reaccionado, pero tan pronto llegamos a las escaleras y Emerenc pronunció su nombre en voz muy baja, el perro se lanzó contra la puerta por dentro e hizo tanto ruido que parecía que iba a romperla. Una vez en el interior, saludó cortésmente a mi marido y le tendió la mano como si la volviésemos a contratar, tras lo cual acarició a Viola, que estaba eufórico de alegría. A continuación procedió a pasar revista a la casa. El perrito estaba colocado sobre la mesa de la cocina y, como la puerta estaba abierta, lo vio enseguida. Nos miró, luego al perro, volvió a mirarnos y de repente su rostro se iluminó con esa sonrisa maravillosa e inolvidable, tan suya, que reservaba para los momentos excepcionales. Cogió el perrito con las manos, le quitó el polvo y, tras hacerle una última inspección, lo arrojó al suelo. Nadie dijo nada. No había palabras humanas capaces de expresar lo sublime de ese instante. Emerenc estaba allí, altiva, con la cabeza erguida como una soberana entre los restos de escayola. Después de aquello, nuestra vida siguió no solo estupendamente bien, sino, como quien dice, felices y comiendo perdices.